Hola a todos, gracias por estar acá. Para esta ponencia tengo el gusto de tener como invitada a Gina Graham, quien nos va a hablar de un tema súper interesante que es el trauma. Bienvenida Gina y gracias por acompañarme hoy. Hola, Vane, muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de poder acompañarte con toda la gente que tú llegas. Gracias Gina. Para quienes no te conocen, voy a leer una breve biografía para que sepan a lo que te dedicas. Gina es psicóloga clínica, terapeuta infanto-juvenil, es especialista en trauma para la práctica clínica, es entrenadora líder de disciplina positiva, ha sido y es la creadora de juegos educativos y terapéuticos, ha facilitado cientos de entrenamientos de disciplina positiva en Perú y diferentes países de habla hispana. Y también ha trabajado como consultora del Ministerio de Educación del Perú, llevando disciplina positiva a escuelas públicas en todo su país. Y es mi mentora. Bienvenida, Gina, de nuevo. Contanos, ¿qué nos querés explicar acerca del trauma? Bueno, es un tema que últimamente está sonando, creo Ujú. yo, por la situación actual en la que estamos a nivel mundial debido a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, el trauma es cualquier experiencia que deja al ser humano, a la persona, con una sensación de indefensión, de desesperanza, ¿no? Ujú. Es también una experiencia, es una Ujú. experiencia sensorial. Y Ujú. se dice que es una experiencia sensorial por lo que pasa en el cerebro, en la memoria y en todo el sistema nervioso, ¿sí? Y esta experiencia puede ser, fíjate, puede ser real o puede ser percibida. Ujú. Entonces, no necesariamente es que, eh, que esté ocurriendo realmente, ¿no? Puede ser lo que yo estoy experimentando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, un trauma puede ser un robo, ¿no es cierto? Y de Ujú. repente yo te cuento, oye, me robaron en la esquina, no sabes, qué terrible, ¿no? Y ya, me relajo, ¿no es cierto? Tomo agua, lo cuento otra vez y pasa, ¿no? Pero esa experiencia se puede convertir en un trauma si es que pasa una semana, 2 semanas, un año, y yo cada vez que tengo una experiencia parecida, no parecida, paso por un lugar similar donde me asaltaron, mi sistema nervioso empieza a experimentar todos estos cambios neurofisiológicos, ¿sí? Ujú. Entonces es como si estuviera reviviendo la experiencia. Igual, por ejemplo, el divorcio de los padres puede ser una experiencia triste para algunos niños, pero para otros niños puede ser una experiencia traumática, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con la forma como yo percibo esa experiencia. Gina, mira, me parece increíble que menciones el robo. Tú sabes que hace años yo estuve en un robo de un banco. Yo había Oh, llegado a hacer un depósito bancario y entraron unos asaltantes, te estoy hablando más hace 20 años, pero después de eso, pasé tantos años sin poder poner un pie en el banco, porque cada vez que entraba, o sea, desde antes, solo pensar la idea de ir, se me aceleraba el corazón, comenzaba a sudar, ¿no? Entonces, te comprendo, no me acordaba, ¿sabes? Del robo ya. hasta ahorita que tú lo mencionaste. Ujú. Ajá. Ya, eso Sí. es el trauma, te das Ujú. cuenta. O sea, bueno, terrible. Yo me imaginaba un robo que te jalen la cartera por la calle y creo que muchas personas han experimentado alguna vez en sus vidas, sobre todo las mujeres, un robo, ¿no? Cuando así en conferencias pregunto, ¿cuántas de ustedes, no? En la mayoría de mujeres, han experimentado el robo y se levantan las manos, no te imaginas. Pero claro, tú lo que te pasó es una clara experiencia de lo que es el trauma, ¿no? La experiencia ya Ujú. pasó, fue parte del pasado. Y lo ideal sería, como fue parte del pasado, te lo sacudas y estés Claro. bien. Ajá. Pero durante muchos años, ¿sí? El gatillador de esa experiencia, ¿no? Lo que trae nuevamente el recuerdo, y no solamente el recuerdo de la cabeza, ¿no? De la memoria, sino también toda la activación neurofisiológica, Exacto. ¿sí? Es pensar en el banco. Uy, tengo que ir al banco, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces simplemente lo evitas, Ujú. ¿sí? Y cuando digo activación neurofisiológica, nuevamente tomando tu ejemplo, mira, tú dices, se te acelera el corazón, empiezas a sudar, ¿no? Y todo un cóctel de sustancias están Ujú. siendo liberadas en tu sistema. Sí, ¿Mm?
Sí, ¿Y sí, qué es sí. lo que ocurre? ¿No? Eso es una cosa específica, ¿no? Pero hay personas que viven en situaciones así de estresantes, ¿no? Ujú, Traumáticas. Entonces, eso que tú sentías cada vez que te acordabas de que tenías que ir al banco, alguien te decía banco, te activabas, hay niños que viven así, ujú, ¿sí? Todos los días viven así, ujú, ¿no? Hay mujeres que viven así, ¿no? Que ujú, están en constante contacto con el trauma. ¿Mm? ujú. Mm. Ok, entonces, se me viene a la cabeza una pregunta. Explícanos por qué para unas personas algo puede resultar traumático y para otras no. Por ejemplo, con el ejemplo que tú ahorita dijiste del divorcio de los padres. Para unos niños puede ser a lo mejor triste o representar hasta un alivio, pero para otros puede ser un suceso traumático. Entonces, ¿de qué depende, Gina? Mira, hay muchísimos factores que influyen a esta respuesta que las personas tenemos frente al trauma, ¿no? Por ejemplo, la edad y la etapa de desarrollo. ¿Sí? Mm, Hay momentos en el desarrollo donde los niños pueden tener un pensamiento un poco más concreto, ¿no es cierto? Tienen este pensamiento egocéntrico y son sumamente autorreferenciales y pueden sentir inclusive que el divorcio de sus padres fue por su culpa, si es que de ujú, repente veía que los papás se peleaban por cuestiones de crianza, mira, tú le das permiso al ujú, chico, yo no, ¿no? Entonces pueden atribuirse esa culpa, ¿no? También puede ser la frecuencia, ¿no es cierto? Qué tan seguido pase esa experiencia, ¿no? La durabilidad también, ¿no? La naturaleza del evento, ¿no? Todos esos factores influyen, ¿no? O sea, cuanto más tiempo tienes las experiencias traumáticas, es posible que, no, las experiencias adversas, ¿no? Es mucho más probable de que puedas experimentar trauma también, ¿no? Otro factor puede ser el nivel de invasión, ¿no? Por ejemplo, mm, es diferente ser asaltado, ¿sí? No sé, que ser, no sé, golpeado constantemente, ¿no? O una ujú, violación también, ¿no? Cuando traspasa estos límites de privacidad, ¿no? También el significado que nosotros le damos a la experiencia traumática. Por ejemplo, pueden haber factores que tengan que ver con la fe, y de repente ujú, yo me puedo sentir castigada por esto que me pasó, ¿no? mm, Imagínate, una chica que de repente, no sé, la violan, ujú, ¿sí? Y de repente en la casa, ¿no? O en las noticias, que muchas veces pasa estas cosas, ¿no? Y dicen, ¿no? Bueno, eso le pasa por salir con esa ropa, sí. ¿no es cierto? Ujú, Entonces, ¿no? ¿Quién la manda a salir sola? ¿Sí? ujú, ¿Para qué viaja sola? Se lo ujú, buscó, ¿te das cuenta, no? También tiene que ver con el grado o la violencia, el daño físico que hayas tenido, ¿sí? Entonces, lo que te pasó a ti es bastante feo, ¿no es cierto? Estar en un banco donde se supone te sientes segura, ¿no? Por los policías y todo esto, ¿no? sí. Entonces, no sé si fue violento, ¿no? También otro factor es la naturaleza, o no naturaleza, sino la relación que tengamos con el abusador, Ujú, ¿sí? Diferente que sea un señor de la esquina que no conoces, que sea un familiar, ¿no? Que un sea el conocido. padre, la madre, ¿no es cierto? También tiene que ver con el contexto, con la cultura, ¿no? Con lo que pasa alrededor, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa actualmente en todos nuestros países, ¿no? Eh, vivimos, no sé, en situaciones muy inestables a nivel político, ¿sí? Y esto está generando en muchísimas personas activación del sistema nervioso, ¿no? Ujú, En muchos países de Latinoamérica las elecciones se vienen, ¿no? O han sido, entonces la zozobra, la incertidumbre, qué es lo que va a pasar, si sale fulano, si ujú, sale mengano, entonces eso también puede ser un factor que nos predisponga a esto, ¿no? O vivir en contextos sumamente violentos, ¿no? Es ujú, diferente vivir en un sitio donde puedes salir con tu bicicleta a pasear y vivir en un lugar donde salgas y puedas perder la vida por una bala perdida, ¿no? ujú. También tiene que ver si es que te creen o no te creen, ¿no? Entonces, mira, me pasó esto con mi papá. No creo que eso haya pasado, de repente estás equivocada, ¿no? Ujú, ¿Sí? O tú ujú, tienes la culpa. ¿Para qué te sientas en sus piernas? ujú, ¿Sí? Entonces, son una serie de factores que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo este,
determinado evento puede ser traumático para una persona, ¿no? Entonces, por eso es una experiencia única en cada persona, ¿no? Dos niños en una familia pueden haber pasado el mismo evento y de repente uno se siente traumatizado y la otra persona no. Wow. Gina, entonces te quisiera preguntar, ¿existen herramientas que a uno le pueden ayudar para regularse en esos momentos en los que se vuelve a activar tu sistema o sea, y te sentís totalmente inestable y no sabes qué hacer? Sí, sí existen herramientas, ¿no? Y yo creo que el primer paso es poder reconocer qué es lo que está pasando en tu cuerpo, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, darte cuenta que estás activado, ¿no? Por ejemplo, ayer yo estaba hablando con una persona y me di cuenta que estaba bastante activada porque noté que estaba moviendo mis piernas, ¿no? Ujú, ¿Sí? Y eso yo nunca hago. Entonces, ujú, digo yo, ¿no? Acá estoy visitando un lugar de mi sistema nervioso que no suele estar, ¿no? ujú. Entonces, fíjate, para poder saber cómo podemos o qué estrategias este, podemos usar para mantenernos en calma, entonces lo primero es saber cómo es tu cuerpo en bienestar. Ujú, Entonces, ¿cómo es ujú. para ti, por ejemplo, Vane, estar tranquila? ¿Cómo es estar para ti estar en calma? Lograr concentrarme, cuando yo estoy tranquila, me logro concentrar bien, me Ujú, enfoco en lo que quiero, en aquello que estoy metida. ujú, Me encanta escuchar música instrumental mientras estoy trabajando y me puedo concentrar con eso, ¿no? ujú. Y estoy como con una sensación de bienestar en mi cuerpo, como el cuerpo en calma, ¿no? O sea, siento Ajá, que respiro bien, me siento recta. Entonces, eso te diría yo que es para mí estar tranquila. Ujú, claro. Y fíjate que una de los indicadores que nos dicen que estamos en calma es tu frecuencia cardíaca. ujú, Entonces, es alrededor de 72, 75 latidos, una frecuencia cardíaca que nos invita al bienestar. Ahí te puedes concentrar, puedes ser ujú, intuitiva, puedes tener regulación emocional, respiras bien, disminuye la tensión muscular, no hay ujú. dolores, ¿no? Ocurren un montón de cosas, ¿no? Y no podemos separar lo físico de lo emocional porque todo es así en Sí. conjunto, ¿no? Lo físico influye en lo emocional, porque te estoy hablando de que cómo la frecuencia cardíaca puede influir justamente en todo tu sistema, ¿no? Entonces, ok, y tú te puedes dar cuenta que un día tu corazón está un poquito más acelerado, ¿no es Ujú. cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que calma justamente, qué es lo que baja esos latidos del corazón? Em, yo cuando tengo eso, bueno, ¿qué es lo que me calmaría a mí? Esa aceleración. No sé, no te sé decir ahorita quizás salir a hacer ejercicio, si es que Ajá, tengo la energía, buscar como algo que me ayude a bajar el estrés y para mí es el ejercicio. yo te doy un súper secreto, Juan. la respiración. Ujú, La respiración es eso que te ayuda a mantener justamente, mantenerte dentro de las ventanas de tolerancia, ¿no? La ventana de tolerancia es un término acuñado por el doctor Daniel Siegel, y la ventana de tolerancia es este límite óptimo donde tú puedes aguantar ciertas cosas, ¿no? Es como su nombre lo dice, ¿no? Que puedes tolerar, ujú. ¿sí? Entonces, las personas tenemos diferentes tipos, o sea, diferentes tamaños de nuestra ventana de tolerancia, ¿no? Y que creo que una vez te comenté en una charla que tuvimos que es como si tuviéramos tazas, Ujú, ¿sí? sí. Entonces, hay Ujú, tazas de diferente tamaño. Tenemos tazas ujú, así, ¿no es cierto? Así chiquititas, la tacita china, ¿no? Tenemos diferentes contenedores. Y vamos a pensar que esa es nuestra ventana de tolerancia, el tamañito de nuestra taza. ujú, Entonces, tenemos que hacer cosas para poder agrandar esta taza, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate, para comentarte un poquito cómo la respiración nos puede ayudar a calmarnos. Este, nosotros tenemos un sistema nervioso, ¿no es cierto? Tenemos un sistema nervioso central que vendría a ser el cerebro y tenemos un sistema nervioso autónomo. El ujú. sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, actúa por su cuenta, ¿sí? Entonces, sin que le digas, a ver, tranquilízate, ¿no es cierto? Ni acelérate, simplemente actúa por su cuenta y está al servicio
de nuestra supervivencia. Ujú. Entonces, dentro del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso simpático, que es esa parte del sistema nervioso que se activa cuando tienes un peligro. Por ejemplo, en el banco, cuando te asaltaron, cuando estuviste presente en un asalto, tu sistema nervioso, ¿sí? Pudo, en algún momento seguramente, ¿no? Te orientaste y dijiste, aquí está pasando algo, ¿no? Antes de que ocurriera, no sé, las pistolas, no sé, ¿no es cierto? ¡Ting! Te orientaste, los ojitos se movieron de aquí para acá y dijiste, algo está pasando. Entonces, en ese microsegundo, porque es muy rápido en esos segundos, tu sistema nervioso toma decisiones, ¿sí? Entonces toma la primera decisión, huyo, ¿sí? Ok, si tu sistema es nervioso, que no pasa por la decisión cognitiva, Vanessa, no pasa por la por la decisión cognitiva. razón. O sea, la razón, eso, ¿no? O sea, no pasa por la razón, pasa por el instinto de supervivencia. Entonces, tú dices, ok, huyo, ¿sí? O me defiendo, ataco, ¿ok? Entonces, si tú hubieras optado por huir o atacar, quien estuviera presente ahí sería el sistema nervioso simpático, que te lleva a la activación, a la movilización. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Entonces comienzas, el sistema de alarma de tu cerebro se activa, avisa a glándulas de tu cuerpo para que liberen las hormonas del estrés y puedas huir o atacar, para que te dé fuerza. Se lleva toda la energía a tus piernas y a tus brazos para que puedas o correr o atacar. ¿Listo? Pero creo que no fue tu caso, ¿no es cierto? No, es que nos tuvimos que tirar al piso, ¿ves? Porque fue un asalto violento. O sea, entonces entraron con armas, o sea, fue bien feo. Nos tuvimos que tirar al piso y yo incluso en un momento estaba volteando a ver de lado y vi a los atacantes. Dije, Dios mío, sigo viendo, me van a matar. Entonces me puse para abajo y en ese momento me arrancaron una cadena y yo dije, mira, aquí quedé. Pero entonces, ni modo, me tuve que paralizar. Deben de haber sido segundos, pero yo lo sentí horas. Claro, Horas. y fíjate lo que te pasó a ti, me parece un excelente ejemplo para lo que viene. Entonces, si no puedes huir ni atacar, ¿sí? Vas al otro lado del sistema nervioso, que sería el sistema nervioso parasimpático que te lleva a la paralización, ¿sí? Pero no es una paralización así. Se llama una paralización tónica. ¿Por qué? Porque lo que se paraliza, por ejemplo, son tus músculos, te quedas ahí, ¿no es cierto? Pero tu cabecita dice, ok, me muevo, no me muevo, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Sí. Y seguramente tú te quedaste así. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso, sin que tú lo pienses, ya tomó la decisión para poder salvar tu vida, ¿sí? Y te lleva a ese lado, ¿sí? Entonces nosotros, en la vida diaria, estamos en una subida y bajada, pero dentro de nuestra ventana de tolerancia. Entonces, subimos hacia el sistema nervioso simpático, ¿sí? Hacia la hiperactivación, pero dentro de los márgenes, ¿sí? Cuando inhalamos, ¿sí? Si tú inhalas, puedes sentir una cierta aceleración inclusive, y cuando exhalas, bajas, ¿no? Entonces estamos así, como estoy acá, que lo acabo de ver, ¿no? Entonces estamos así. Ajá. Y eso te va regulando. Y esto es salud, y eso te regula. Esto es salud, cuando puedes fluir dentro de los márgenes, ¿no? Pero si vives una situación constante de estrés, ¿no es cierto?, que te produce trauma, por ejemplo, una situación de violencia doméstica, ¿sí? Tu sistema nervioso está así. Claro, entonces nunca tenés calma, ¿no? Exacto, tus latidos cardíacos están como 120, 130, ¿no es cierto? Sí, estás así. O de repente caes colapsada, ¿sí? Ninguno de los dos extremos es salud. ¿Por qué? Porque hay liberación de sustancias que al final te hacen daño, ¿no? Hay liberación de cortisol, por ejemplo, que corroe partes de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Hay liberación de otras sustancias que se llaman citocinas también, que son sumamente convenientes para cuando tenemos infecciones, porque combaten todo eso, ¿no? Pero hay una desregulación de las citocinas, entonces comienzan a atacar células de tu cuerpo que están bien. Entonces es mucho más propenso a cualquier enfermedad, ¿no? Y por eso es que no podemos hablar de lo emocional separado de lo físico, ¿no? Sino nuevamente es todo junto.
Ujú, Porque si no estás bien, entonces comienzas a tener dolores musculares, visión borrosa, no sé, te pica la piel, se te cae el pelo, se te quiebran las uñas, dolores estomacales, trastornos respiratorios, ansiedad, comes un poco más, comes menos, ujú, fumas, ¿no? O sea, bebes, una serie de ujú. cosas, ¿no? Entonces es una cosa en cadena. Eso es lo que ocurre. Ok. Gina, y aparte de la respiración como primera herramienta, qué otra pudiésemos usar? Fíjate, hacer actividades que justamente nos lleven, o sea, nos metan dentro de la ventana de tolerancia. Por ejemplo, lo que tú dijiste, ¿no? Caminar, ¿no? Ujú, O sea, camino al aire libre, ¿sí? ujú, Pero ahí nuevamente estoy regulando mi respiración, ¿sí? Estar en contacto con la naturaleza, ¿sí? Ayuda un montón a mi sistema nervioso. Estar en ujú, contacto con otras personas. ujú, Y claro, es algo que se nos prohíbe ahora, ¿no? Estar en contacto con muchísimas personas, ¿no? Pero hay otros medios que podemos contactarnos con las personas. Ahorita tú y yo estamos hablando, por ejemplo, ¿no? No nos podemos ujú. tocar, no nos podemos abrazar, Sí. pero podemos corregularnos, ¿no? Ese es otro Ujú, concepto importante, ¿no? Nos estamos corregulando a través de nuestro tono de voz, nos corregulamos a través de la mirada, a través de la sonrisa, ¿no es cierto? Entonces, esa corregulación hace que mi sistema nervioso, por ejemplo, ¿sí? Regule el tuyo o viceversa. Entonces, Gina, fíjate qué interesante. te voy a interrumpir. ¿Nos puedes explicar, por favor, para quienes nunca han escuchado ese término de corregulación, qué quiere decir corregulación? Fíjate, lo que siempre hemos escuchado es autorregulación, ¿no? La Sí. gestión de las emociones de los hijos, ¿no? Y todos los padres ansiamos con que nuestros hijos regulen sus emociones, gestionen sus emociones, ¿no? Hacemos un montón de cosas, los hacemos pintar, mandarlos, los mandamos a su terapia, salte, hijito, ¿no? Ok. La, la corregulación es un imperativo biológico porque la corregulación asegura la supervivencia, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, este, una madre con su bebé recién nacido. ¿Sí? Si uno ve la foto de o ve la escena de una mamá con un bebé, te das cuenta que cómo ellos están corregulando por la mirada, ¿no es cierto? ujú, Y lo mira con una carita y el bebé la mira, o cuando está tomando su leche, la agarra, ¿no es cierto? Y hay una corregulación, ¿no? Y cuando ocurre eso, a través de la mirada, del tono de voz, las canciones, ¿no es cierto? El ujú, sistema nervioso del niño se está regulando. ujú, Fíjate, un niño chiquito, un bebé, también, su ventana de tolerancia es chiquitita, es muy pequeña, ¿no? Y a través de un adulto autorregulado va a ir ampliando esta ventana de tolerancia, ¿no? Entonces, como no tiene la capacidad de autorregularse, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tiene una necesidad, el niño, ¿qué hace? Llora. Llora, ¿no es Ujú, cierto? Y el llanto nos da a entender que el niño está estresado por ujú, algo que le falta, ¿no es cierto? El estrés en los primeros años, en los primeros meses de vida, tiene que ver con una necesidad básica, ¿no es ujú, cierto? Y el niño llora porque tiene hambre, porque está sucio, porque tiene frío, ¿no es cierto? sí. Entonces, el niño puede calmarse solito, un bebé de un mes, No. no es capaz. Entonces, aquí entre el adulto corregulador y lo regula de repente, va y le hace así, no, ya mi amor, ¿no es cierto? Tranquilo. O le canta una Ujú, cancioncita si es que está inquieto y el sistema nervioso del niño se regula, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, eso es la corregulación, cuando otro te regula, ¿sí? Claro, Y entonces y esto en los me niños lleva, es un adulto. sí, Ajá, entonces me lleva a ajá. la siguiente pregunta. Para que un niño, un bebé se pueda calmar y exista la corregulación, entonces el adulto tiene que estar también el autorregulado primero, ¿cierto? O sea, no se puede Exacto. corregular desde tu ansiedad, desde tu inquietud. No, ahí lo co-desregulas. Ujú, ¿Sí? Porque, claro, mi sistema, o sea, es increíble, ¿no? Porque a veces estas cosas que se hablaban en otros contextos es ciencia, ¿no? O sea, yo a través de mis estados autónomos, ¿no es cierto? Del sistema nervioso autónomo, que estoy en ese estado de calma, ¿sí? Puedo regular a otro ser humano para que entre también en un estado de calma.
Ujú, ¿Sí? ujú, Entonces, nuevamente volvemos a esta ventana chiquitita que tienen los niños que se tiene que ir ampliando, ¿sí? El sistema nervioso se aprende a través de la experiencia. ujú, Entonces, para que un niño sea regulado, tiene que tener múltiples experiencias de corregulación para que amplíen su ventana, ¿sí? ujú, Entonces yo soy nada más sumamente ansiosa, que voy y digo, "Ay, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Sí? Entonces estoy co-desregulando al niño, ¿no? O de ujú, repente voy y no le digo nada, ujú, ¿sí? Callada, le hago esto, ¿no? La mirada regula. ¿Sí? Nosotros tenemos nervios, pares craneales se llaman, ¿no? Que intervienen en esta conexión social, ujú, ¿no? Sí, pues ¿no? En la conexión con el otro ser humano, ¿no? Entonces, tenemos pares craneales, nervios, que tienen que ver con la mirada, con la mandíbula, con la que sonrisa. tiene con la sonrisa, ¿no es cierto? Con el oído, ¿sí? Ujú, Entonces, nos regulamos también a través de las voces tranquilas, con los movimientos del cuello, ¿sí? Todo esto es como un combo de la corregulación, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Yo estoy calmada con mi ventana de tolerancia grandecita, ¿no? Voy fluyendo a través de mi respiración, atiendo a otro niño que no sea un bebé, nada más un niño que está haciendo una pataleta de 4 años, ujú, ujú, ¿no? Entonces de repente, fíjate, porque es de ida y vuelta, eso, ¿sí? Que la pataleta me activa, porque mi ventana de tolerancia es así. Entonces, como me activa, suácate, subo hacia el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué pasa ahí, en ese lugar? Me hiperactivo, ¿sí? ¿Y qué ujú. ocurre? Lo que te pasó a ti en el banco, ¿no es cierto? O lucho, ¿sí? O me defiendo, ¿no? Lo que no te pasó, ¿no? ¿Ok? No. Pero no es un asalto de banco, es el niño que está Ujú, llorando. ujú, ¿Sí? Entonces, como no entra ahí esta parte pensante, solamente actúo, me defiendo o ataco. Ya cállate, me tienes cansada, ¿sí? Otra vez tú con tu llanto, ¿sí? ujú, Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Desregula al niño, pero el pensamiento del padre es, ok, con eso lo voy a tener quieto, pero lo que estás haciendo es estrechar su ventana de tolerancia. ¿Sí? Entonces, o puede ser una mamá que no es que por problemas personales, porque también se siente colapsada, no atienda eso, ¿no? Y también el niño no va a tener oportunidades de regulación. Entonces, todas ujú, estas experiencias, ¿sí? De corregulación te llevan a la larga a la autorregulación. ujú, Entonces, si los adultos nos escuchan y nos damos cuenta de que de repente el lugar donde nosotros visitamos más bien es el lugar de la hiperactivación, es posible, ¿no? Si miramos nuestra historia, no hayamos tenido oportunidades de poder corregularnos. Y también nos podemos corregular con otras cosas. Nos podemos corregular, por ejemplo, con la naturaleza, ujú. ya nosotros adultos, ¿no es cierto? Ya, ¿no? Con la naturaleza, cuidando las plantas, haciendo yoga, pintando, ¿sí? Entonces, esas son cosas que podemos utilizar para autorregularnos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar también qué cosa nos regula, ¿no? ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, tú me dices caminar, te regula. ¿Qué más te Sí, regula a ti? dormir, cuando duermo bien, Ajá, ok. Dormir tus 8 horas te regula, eso me ¿sí? regula, casi Ujú. nunca lo logro, pero eso me regula. Ajá. Ir a la playa, escuchar Mira, el sonido del mar, me regula ok, increíblemente. ok, muy bien, ¿no? Entonces tenemos tu qué, ¿no es cierto? Eso te regula, ¿no? ¿Quién te regula también? Ay, ¿sabes quién me regula bastante? Mi esposo. Ajá, Ay, ok, sí, ajá, platicar con él me regula mucho, me ujú, regula. ¿Quién más? Pues la verdad que cuando veo a mis hijas, ajá, las tertulias en mesa, todo eso me regula ajá, muchísimo. sí, Mis buenas amigas con las que puedo ajá, platicar y desahogarme también me sí. regulan. Y, Ujú. y, y un quién también podrían ser justamente la naturaleza, la playa, ¿no es cierto? Sí, También, esos lugares, ¿no es cierto? ¿Cuándo te sientes más regulada? ¿me estás preguntando qué momento del día o en qué Ajá, situación? sí, sí. ¿En qué momento del día te sientes más regulada? Depende, si he dormido bien, me siento bien regulada en la mañana. Si no he dormido bien, me voy regulando a medida que va pasando el día y sobre todo después de caminar.
Ujú, Ajá, ¿sí? Entonces, sí, fíjate, es súper importante nuevamente este autoconocimiento, ¿sí? ujú, Entonces, eso van a ser nuestros recursos reguladores, ¿no? Te ujú, puede regular también una tacita de manzanilla, ¿no es cierto? Yo también me siento más regulada en la mañana, por eso cuando me dijiste, para esta conferencia, te dije, mejor en la mañana, porque es el mejor momento para mí, ¿no? ujú, Sí, entonces es ujú. súper importante también qué cositas, de repente tener una plantita al lado, son pequeños cambios que uno puede hacer, ¿no? Y en beneficio de la salud, ¿no? Claro. Igual, conocer qué cosa regula a nuestros hijos, de repente una mascota, la mantita, una mecedora, una hamaca, ¿no? El movimiento regula mucho a los niños, por ejemplo, ¿no? Hay Ujú, niños, por ejemplo, que están muy en la zona de hiperactivación, ¿no? Que están así, ¿sí? ujú. Entonces, a veces, como están así, ¿sí? Los papás le dicen, ya, quédate quieto, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que ese movimiento que está teniendo el niño son intentos para poder entrar a su ventana de tolerancia, para poder regularse. Qué Ujú, interesante porque me recuerda a varias conductas que muchas veces los niños pueden tener en casa o incluso en el colegio y que uno, o sea, porque te agotan a ti de adulto, inmediatamente eso que tú decís, les decís, no, estate quieto, pero es lo que él en ese momento necesita, ¿no? exacto, y a veces, dice, en el colegio o en la casa, a veces la educación fluye en ritmo contrario de lo que realmente necesita una persona, ¿no? Si, Ujú, por ejemplo, si se mueve, voy a tener que darle algunas cosas para que pueda moverse, ¿no es cierto? Tráeme el diccionario, me puedes traer un vasito con agua, ¿no? Oportunidades donde se tenga que mover. Y hoy más que nunca, Vane, porque los niños están mucho tiempo en casa, ¿no? claro. Viven en departamentos pequeños, ¿no? Cada vez más pequeños, entonces no tienen mucho espacio para poder moverse, ¿no? Entonces hay que dar esas oportunidades de que puedan salir, ir al parque, en la bicicleta, ¿no? Ujú, ujú. Eso contribuye a su salud integral. Entonces, mira, Vane, ¿qué es lo que ocurre en el trauma? En el trauma no estás dentro de tu ventana de tolerancia o estás en la zona de hiperactivación, ¿no es cierto? Tu señal de alarma está activada constantemente. De hecho, esa parte del cerebro que se llama amígdala está un poquito más agrandada y estás Ujú, mirando peligro constante, ¿sí? ujú, Tenemos un faro interno que constantemente está buscando señales de peligro o de seguridad y está así, ¡pim!, prendido, ¿no? Sí, el sonar ujú, está prendido ahí buscando ese peligro. Entonces ves peligros donde no hay muchas veces, ¿no? Estás a ujú, la defensiva, lista para atacar. O de repente puedes estar en el otro lado, puedes estar en la hipoactivación, totalmente colapsada, ¿sí? ujú, Entumecida, te sientes congelada. Eso es lo ujú. que ocurre en el trauma. Mira, Gina, entonces por eso es que a veces algún sonido, un olor, incluso como colores particulares te pueden regresar a eso, ¿no? Porque quedas como activada, como buscando, ¿o no? Ajá. Fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Entonces estamos yendo ahí ahora a esta parte del cerebro que se llama el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, donde hay un montón de estructuras, ¿no? Entonces, esta amígdala que nosotros tenemos es este sistema de alarma, es este faro que comienza a buscar señales de peligro, ¿no es cierto? Y también en este sistema límbico hay una estructura que se llama hipocampo, que es una Ujú, estructura donde uno guarda recuerdos de tipo sensorial, ¿no? También guardamos recuerdos preverbales. Cuando digo preverbales son antes de que empezara a hablar, ¿no? ujú, Entonces ahí se guarda todos estos, ¿no? Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes han escuchado el apego, ¿no? Entonces, esos cuidados de apego, ¿sí? Se guardan en esta parte del cerebro, ¿no? Entonces, el que te hayan abrazado, ¿no? Que te hayan tratado bien, ¿no? Y eso va a ujú, tener un impacto increíble en tu vida adulta. Bueno, entonces, en esta parte del cerebro, ¿no es cierto? En el sistema límbico, cuando tienes un trauma, si vamos a utilizar tu ejemplo, ujú, eso se va a guardar ahí, ¿no? ujú, No es que digas, o sea, este, no es que, me robaron, no, eso de repente no te activa, ¿no? Recordar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser que sientas un olor a pólvora, no sé, si es que ujú, dispararon, ¿no? Entonces, ujú. eso y sobre todo el olor, el olor, ¿sí? Ingresa directo, ¿sí? Por la nariz, entra directo al sistema límbico, directo y sin escala, los olores. ¿Mm? Ujú, Entonces, y cuando llega directo así,
te activa automáticamente las respuestas, porque la amígdala es donde empieza todo este cóctel de sustancias, ¿no? Entonces avisa a tu cuerpo para que se empiezan a liberar las hormonas del estrés y estés lista, ¿sí? Entonces, el olor te hace recordar. Sonidos, ¿no? De repente crac, crac, ¿no? Sí. O donde hay mucha gente, tal vez, ¿no? Porque si es que hubo mucha gente ese día, eso te puede activar, ¿sí? Una cierta temperatura. De repente hacía mucho frío en los bancos, como a veces ponen mucho aire acondicionado, ¿no? Sí. Unas luces especiales, de repente había una luz que estaba por ahí. Entonces, cualquier estímulo sensorial va a activar el recuerdo del trauma, y cuando activa el recuerdo del trauma, como ya lo mencioné, empieza nuevamente toda la respuesta del cuerpo, ¿sí? Entonces te empiezas a defender de un ataque que ya no hay. ¿Sí? Entonces ya no te están robando, estás en tu casa tranquila, ¿sí? Pero fue una temperatura especial, una voz especial, ¿sí? Un olor especial que te activó. ¿Y qué es lo que pasa? Como no eres consciente de eso, ¿no es cierto? Porque, eso entra, aquí tengo un cerebrito, entra por la parte interna del cerebro, en la parte media, y no en la parte de la conciencia que vendría a ser esto, ¿sí? No sabes qué es lo que está ocurriendo. Solamente tu cuerpo está experimentando. Por eso el trauma no está en nuestro pensamiento, el trauma está en el sistema nervioso. Entonces te sientes agitada, de repente con ganas de llorar, o te sientes medio paralizada y no sabes por qué. Entonces, esto es interesante porque muchas veces, durante muchos años, se ha tratado el trauma a través de terapias cognitivas, ¿no? A través de la palabra. Pero el trauma no se aloja, no se guarda de manera así cognitiva, racional. Se guarda a través de sensaciones. Y se guarda también a través de sensaciones y fragmentadas, recuerdos fragmentados, porque esa parte del cerebro no está hecha para guardar esa información. ¿Entiendes? Entonces, no es que tú recuerdes todos esos estímulos que te he dicho, sino es un estímulo en particular. Entonces, la alarma. Y tu cuerpo se activa. Y no eres consciente, no dices, bueno, yo me estoy sintiendo así porque mi cerebro recordó que me robaron. No, no es así, solamente sientes la activación. Exacto. La activación autónoma. Gina, mira, esta pregunta estoy tratando de pensar cómo formulártela, porque, a ver, entonces, yo ahora ya logro, o sea, después de un tiempo logré ver que ciertas reacciones que tenían eran producto de eso, pero uno en el momento muchas veces no lo realiza. Entonces, tú mencionaste que el primer paso es reconocerlo. Y quizás la pregunta que te voy a hacer es algo tonta porque tú ya dijiste que ese era el primer paso, pero cuando uno no ha llegado a reconocer que esa agitación, esa ansiedad, ese miedo que tenés por algo que sucedió, entonces, ¿qué se puede hacer? No sé si me explico. Sí, bueno, como te digo, ya sabemos cómo es sentirse saludable, ¿no es cierto? Entonces, si tú sientes que algo no está bien y es algo que te acompaña, que está contigo mucho tiempo, es bueno pedir ayuda, ¿no es cierto? Y es súper increíble porque las terapias, y aquí viene la terapia psicológica, las terapias que están encaminadas a liberarte de esos recuerdos traumáticos, de acceder a esos recuerdos traumáticos porque están como bien metiditos, escondidos, no llegan a la parte consciente, sino llegan a esa parte inconsciente, ¿no? Entonces, a veces, no sé cómo explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Tú te das cuenta que hay ciertas circunstancias en tu vida que te sientes activada, ¿no? Ay, es que cuando mis hijas ponen el volumen de esa música, ¿sabes qué? Me enojo, ¿no? Y cuando haces, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una terapia, el EMDR, ¿no es cierto? Haces esa terapia, comienzas a trabajar de repente a partir de ese sonido, ¿no? Entonces, esta terapia te guía, ¿sí? En realidad tu sistema nervioso te guía y te lleva a recuerdos anteriores, ¿no? O sea, a ver, tu cuerpo, ¿cuándo has sentido exactamente lo mismo? Y te dices, en esta ocasión cuando era niña,
cuando ocurrió en un asalto en el banco, ¿no? Sentí exactamente lo mismo, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento comienzas a trabajar a través de las técnicas terapéuticas, ¿no? Sí, pues del tipo de terapia, ¿no es cierto? Y reprocesas esa información. Vas a ese lugar, ¿no es cierto?, de ese recuerdo traumático y lo procesas y lo miras de otra manera, ¿no? Es súper interesante esas terapias, ¿no? Las terapias del trauma son, por ejemplo, el EMDR, hay para los niños también el Theraplay, también tenemos la terapia somática, ¿no? Entonces hay muchísimas terapias que van justamente a entrar a esta parte del cerebro donde no ingresa la palabra, ¿no? Ok, entonces, por lo que me estás diciendo, el trauma se trata de una forma distinta, ¿no? Por eso hay que, cuando uno lo ha llegado a identificar y si tenés la posibilidad de hacerlo y buscar una terapia, buscar a un especialista que trate el trauma, ¿cierto? Claro, y a veces no sabes qué es trauma, dices, Claro. algo me pasa. Sí, pero no sé, o sea, no sabes identificar. Porque a veces pensamos que, dice, bueno, tengo un trauma porque me mordió un perro, ¿no? Pero de repente yo cuento que me mordió el perro, que no sé qué, pero no hay activación autónoma, ¿sí? Pero entonces cuando cuento que me mordió el perro, siento esta activación y me agito, ¿no? Entonces ahí podría ser que hay un trauma. Sí, porque estoy reviviendo la experiencia como si estuviera ocurriendo en este momento. Ok, buenísimo. Ya para ir concluyendo, a mí después de escucharte, lo que me da tranquilidad es saber que el trauma se puede tratar, es decir, que no hay nada definitivo, ¿no? Y que hay una esperanza. Hay una esperanza, mira, y hay terapias tan buenas, de verdad, que parecen, cuando tú experimentas eso y comienzas, o sea, como algo que te activaba tanto antes, después puedes empezar a mirarlo y contarlo sin esa activación y tienes hasta una mirada compasiva sobre ti misma, sobre la situación, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Hay traumas mucho más complejos, ¿no? Los traumas del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Donde hay mucho maltrato a lo largo de toda tu infancia, ¿no? Eso requiere de muchísimo cuidado, muchísimo acompañamiento. Y un especialista de trauma, especialista en eso. ¿No? Ok. Gina, ¿algún libro que nos pudieras recomendar para padres o madres que te están escuchando y quieren informarse un poquito más del trauma? Bueno, hay un montón de libros, aquí tengo uno. Tengo La infancia interrumpida, por ejemplo. Tenemos El niño que fue criado como perro, de Bruce Perry. Tenemos también esto, que es muy interesante, la teoría polivagal. Hay muchísimos libros. El cuerpo recuerda, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, ¿no? Hay muchos. Pero un libro que le puede interesar a los papás, que les puede servir, es del doctor Peter Levine, que se llama Tus hijos a prueba de trauma. Buenísimo. Buenísimo. ¿Sí? O el trauma en los niños. ¿Sí? El doctor Levine, que es un especialista, es el autor de la experiencia somática, es una terapia muy interesante que también ayuda a la recuperación del trauma a través justamente del cuerpo, ¿no? Tiene estos libros que son maravillosos para los papás, súper interesantes, ¿no? Entonces, el trauma visto por los niños y mis hijos a prueba de trauma. Ok, perfecto. Gina, mira, ya que te tengo acá, antes de irnos, ¿nos puedes contar, por favor, de tu curso de trauma, que creo que le puede dar muchas luces a las personas que nos están escuchando? Ay, gracias, Vane. Mira, hace creo que como 5 años, o un poquito más, creo yo, ¿no? Empecé a investigar sobre trauma, un poco más, creo que estos 2 años han pasado muy rápido que no los tomo en cuenta, creo que han sido 7, 8 años, ¿no? Pero hace 5 años aproximadamente empecé a hacer un curso de trauma que enseñaba un poco a los papás, a los profesionales de la salud, de la educación, ¿no? Para que estén informados. Pero fue un cursito de 4 horas y ese curso se hizo insuficiente y ahora el curso dura 16 horas. Entonces, es un curso que doy durante todo el año, ¿no? Varias veces con mi colega Karina Bustamante, que también se especializa en trauma,
Y bueno, y lo damos online, ¿no? Ahí en mis redes sociales pueden ver cuándo se apertura el próximo ciclo del curso. Y está dirigido a educadores, está dirigido a profesionales de la ayuda y de la salud, ¿no? Entonces ahí pueden informarse un poquitito más del trauma, ¿no? Y cómo estar informados para poder ayudar, ¿no? Yo lo tomé, tengo que decir que yo tomé tu curso y me ayudó a comprender súper bien a dónde es que se aloja el trauma, por qué, o sea, por qué hay que Ujú, tratarlo de una forma distinta. Le hago así porque me imagino el cerebro, ¿no? El trauma no llega a la parte cognitiva. Entonces, de verdad que vale la pena ese curso para uno ujú, mismo comprender tantas cosas que ujú. no se entienden, ¿no? Ajá. Y Y como mamá, ¿no es cierto? Tú lo como tomaste, ¿no es mamá, cierto? Ajá, como mamá, sí, y para mí también, para comprender cosas mías, ¿no? ajá. ¿Y algún otro tipo de terapias que tú porque yo sé que también haces otro tipo de terapia para niños y Sí, adolescentes? bueno, sí, específicamente el trauma sí, ¿no? Utilizo las herramientas de experiencias somáticas porque tengo formación Ujú. en ello, y EMDR también, ¿no? Ok. Y los conocimientos de la teoría polivagal para la terapia, ¿no? Entonces hace ya bastante tiempo y sobre todo ahora, durante todo este tiempo de pandemia, muchos casos sobre trauma, ¿no? Que se han activado, ojo, ¿ah? Ujú. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. No es que la pandemia nos esté causando a veces trauma, sino que se activan a través de las sensaciones que tenemos, se activan justamente traumas que han Ujú. estado ahí guardados. ¿Mm? Buenísimo. Y bueno, ahí pueden llamarme por teléfono, ¿no es cierto? O pueden escribir al email que ahí estamos colocando para que puedan participar de los cursos de trauma. Perfecto. Gina, mil gracias por acompañarme hoy. Sé que al escucharte, muchos papás van a aprender y a lo mejor cuestionarse cosas de sí mismos que hasta ahora nunca lo habían hecho, con el propósito Ujú. de educar de una mejor forma a sus hijos. Mil gracias, Gina. Te mando un beso. Gracias, Vane. Te mando un beso también. Muchísimas gracias por abrir esos espacios para padres, para educadores, para profesionales. Hasta pronto, Gina. Chao.